Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos, la última banca. Episodio 28 de la última banca, de Estudios Bíblicos, la última banca, capítulo 24 del libro de Números. Voy a tratar de hacer este episodio lo más corto que pueda. Siempre prometo lo mismo, pero hoy sí lo voy a intentar. No voy a hacer mucha introducción. En la medida que les vaya mostrando las diapositivas, les voy contando varios desafíos que se me presentaron en la preparación de este estudio. Capítulo 24, libro de números. Lo vamos a estar viendo desde mañana. Lo estoy grabando ahora a las 11 de la noche del 29 de noviembre. Estoy mirando aquí el expositor. Desde mañana 30 de noviembre. Lo vamos a ver hasta el día domingo 21 de diciembre. Son 4 domingos que vamos a estar viendo este capítulo 25. Como saben, estos estudios son un poco atípicos. Los hago enfocados en mi público principal, que son hermanos de la IEP. Por esa razón, porque estamos estudiando el libro de números en nuestras escuelas dominicales. Estos estudios buscan ser un apoyo eh, a lo que es la escuela, pero dan más que nada en el contexto, que los hermanos entiendan el libro de números, que los hermanos sepan de qué va cada capítulo. Ese es como el objetivo. No soy de los que va a título, o sea, no soy de los que revisa temas, luego primer título, segundo título. No es el objetivo de este podcast, porque para eso está el estudio bíblico de su iglesia, sino que esto eh, pretende dar herramientas a los hermanos para que puedan entender el libro de números. Ya, estos son los libros que siempre reviso: Timothy Ashley, Roy E. Gain y Gordon Windham. En esta ocasión había preparado casi todo el estudio con los apuntes o con los comentarios de Timothy Ashley, como siempre lo hago, pero era demasiado tedioso. En este capítulo hay muchas referencias históricas, hay muchas referencias a pueblos de la antigüedad y hay mucha discusión respecto a quién se refiere Balaam. Recordemos que este pasaje ocurrió aproximadamente unos 3.500 años atrás, 3.400 años atrás, entonces hace mucho rato, y la distancia genera muchas dificultades para entender a cabalidad un pasaje. Entonces Timothy Ashley, que es mucho más detallista, se pone a discutir 4 o 5 posturas por cada mención de Balaam, lo que dicen los comentaristas respecto a, no sé, quiénes son los asirios que se mencionan casi al final del capítulo, quiénes son los hijos de Set que se mencionan también, y así se puede gastar muchos comentarios y de forma bastante extensa tratando de explicar cada una de las referencias que se nombran en el capítulo. Así que por esta vez me moví a otro comentarista que también siempre reviso, pero que es mucho más concreto, que es Gordon Windham. Así que ese va a ser el libro guía de este capítulo 24. Sin extendernos más, entremos directamente al capítulo 24. Números 24, capítulo del versículo 1 al versículo 25. Esta es la misma imagen que utilicé en el capítulo 23. Son los altares que preparaban para Balaam y desde donde Balaam eh, daba sus oráculos. El capítulo 23 tuvo el primer oráculo de Balaam y el segundo, con cambios de lugar entre medio. Y en este capítulo 25 viene el tercer y cuarto oráculo de Balaam, luego de que se mueven a un último lugar y luego que Balaam bendice a Israel nuevamente por tercera vez. Ya eh, Balac se aira contra Balaam y básicamente lo manda para la casa. Y viene el cuarto oráculo, la cuarta revelación de parte del Señor y la cuarta profecía de Balaam. De eso va un poco este capítulo 24. Es la culminación de este, de estas profecías que comenzaron, como historia, comenzó en el capítulo 22, cuando van a buscar a Balaam
a su tierra allá en Mesopotamia. Quería detenerme un poco en esta pregunta antes de entrar al capítulo, porque siento que nuestros pastores se complican mucho, veo yo los títulos en el expositor. Soy profesor de escuela dominical también, así que me toca estudiarlo con, con cierta frecuencia. Siento que se complican mucho con el hecho de si Balaam es o no profeta de Dios, entonces tratan de remarcar que no, que Balaam solamente se movía por adivinación, que en ningún caso como que Dios hablaba por él. Y yo creo que se complican más de la cuenta. Les decía yo el domingo pasado a los hermanos que Dios es soberano y Dios puede utilizar a un hombre impío. Dios en su soberanía hizo hablar una burra, ¿por qué no haría hablar a, a un profeta pagano? Y con sus propósitos, que hable conforme a sus propósitos eternos. O sea, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué problema tiene Dios de entregar un mensaje por un problema, por un profeta pagano? Yo creo que se complican más allá de la cuenta. Que alguien sea utilizado por Dios no significa que esa persona sea necesariamente un santo o que necesariamente tenga ganado el cielo. De hecho, ese pasaje famoso cuando dice que muchos llegarán en aquel día diciendo en tu nombre, Señor, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, sanidades, profecías, estar fuera de demonios, en el nombre del Señor hicieron todas esas cosas y el Señor les va a decir, apártense de mí que yo no los conozco. Entonces, el conocer a Dios va más allá de que una persona sea usada por Dios en un momento determinado y para su gloria. Así que esta discusión si Balaam era un profeta que hablaba inspirado por Dios o por adivinación, yo creo que es un poquito innecesaria. Especialmente en este capítulo donde las dos veces que habla Balaam lo hace en estado extático, bajo éxtasis, parecido a lo que le pasó a Saúl. Entonces, estaba el Espíritu de Dios ahí. De hecho, da profecía, sobre todo en el cuarto oráculo, que muchos la interpretan como profecías mesiánicas. Entonces, ¿quién otro sino el Espíritu de Dios puede revelar esos misterios? ¿Eso hace a Balaam un profeta de Dios o un profeta santo? Yo creo que no. De hecho, Balaam es el ejemplo en el Nuevo Testamento del hombre que se mueve por codicia. Entonces, eso es una advertencia también para la iglesia. ¿Eh? Hay hermanos, hay pastores, hay personas que tienen fama de instrumentos y que se mueven por codicia. Así que el hecho de que Dios los utilice no anula su pecado, no anula la maldad del corazón, que muchas veces hay en personas que nunca se han terminado de convertir o que perdieron derechamente el temor de Dios. Entonces, que alguien hable y que lo que hable se cumpla, no significa necesariamente santidad y no significa necesariamente que esa persona tiene que ser, se le tiene que poner atención siempre, porque incluso los relojes, un reloj que se echó a perder da bien la hora 2 veces al día. Entonces, por esa razón, quería yo revisar estos pasajes que están en Deuteronomio 18 y en Deuteronomio 13. El primero, bueno, o sea, voy a partir por el capítulo 13, es el típico caso de un profeta que habla y lo que habla no se cumple. Esto lo tomé de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas. Ah, no, ese es el que quiero leer en segundo lugar, el versículo 18, o sea, el capítulo 18, el que quiero leer en primer lugar, que es el caso clásico. Dice, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Era muy drástico. Alguien que habla en nombre de un Dios falso o que habla en nombre de Dios de forma falsa y lo que habla no se cumple, estaba sentenciado a muerte en el antiguo Israel. Dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor.
ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Eso les decía yo a los hermanos el domingo pasado. Hay hermanos que tienen fama de instrumentos en la iglesia y cuando se levantan, una parte de la iglesia los mira con reverencia, agacha la cabeza. Pero si es una persona que constantemente da profecías que no se cumplen, esa reverencia no se la merece, no se la merece derechamente. No se la merece, está jugando con algo que es santo. Debiésemos tener un poquito más de indignación nosotros ante personas que hablan de parte del Señor aparentemente, pero que hablan por su propio corazón y que se mueven en base a puras emociones y muchas veces dañan con su profecía falsa. La iglesia en la que pertenezco yo tuvo, bueno, siempre, como toda iglesia, hay hermanos que tienen fama de profetas y había un caso particular que por muchos años dijo muchas cosas que nunca se cumplieron. Ese hermano dejó de asistir hace ya bastante tiempo a la iglesia, es una persona ya anciana, merece el respeto que se le debe dar a una persona mayor, pero como profeta, como tal, yo le decía a los hermanos, esa persona no me genera ningún respeto como profeta, porque no se lo merece, porque siempre que habló no se cumplió y utilizaba la manifestación espiritual al borde del ridículo, o en ocasiones que no correspondían. Para despedir a un trabajador que trabajaba para él, se tomaba en lenguas y lo despedía. Y así cosas muy, muy fuera de lo normal, de alguien que no actuaba con prudencia, ni con decoro, era alguien bastante particular. Y hace poco nos fue a dar una profecía fuera del templo, hace un par de semanas. Y yo le decía a los hermanos, no tienen que temer lo que hable ese hermano, no tienen que temer las profecías que salgan de su boca, porque ha sido recontraprobado que lo que habla lo que habla él no proviene de Dios. Y si ese es el caso, tomándome de este versículo 22 de Deuteronomio 18, dice, ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. No merece temor, no merece reverencia alguien que hable en nombre del Señor y que esas cosas no se cumplan. Y si lo hace año tras año y vez tras vez, no merece temor, debiese ser sancionado, o cuando se levante en medio de la congregación alguien que ha demostrado de forma probada que Dios no habla por él, se le debiese bajar, no se le debiese permitir hablar en nombre de Dios a alguien que mancha el nombre de Dios. Creo que la iglesia debiese ser más celosa con estas cosas. Debiese ser más celosa. Si alguien incurre en esta actitud vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, merece yo creo, una reprensión. No me refiero a alguien que está teniendo por primera vez las manifestaciones espirituales y está aprendiendo a convivir con eso, a administrarlas. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje, pero eso es una persona ya mayor, que ya año tras año ya ha tenido responsabilidades, comete excesos amparados en una espiritualidad vacua, en una espiritualidad vacía, que roza muchas veces la locura. Yo creo que no debiesen ser, se le debiese tomar distancia, o por lo menos la iglesia no debiese mostrarle la reverencia que no se merece, porque Dios no está hablando por ahí, no está hablando por él. Ese cuidado lo tenemos que tener. Este es el primer caso clásico de Deuteronomio 18. Si un profeta habla falsamente, la sentencia antigua era bastante drástica, tiene que morir. Pero no se le debe temer, no merece reverencia un hombre que usa el nombre del Señor de forma alocada, hablando desde sus propias emociones. Deuteronomio 13 es un caso diferente, y creo que aquí Balaam calza bastante bien. Dice, supongamos que en medio de ti hay profeta o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Este es un caso diferente. El primer caso es el que nunca le achunta nada, el que habla profecía y no se cumple nada. Está sobrado ahí la evidencia para decir este hombre no es de Dios. El caso 2 de Deuteronomio 13 calza perfecto para Balaam, creo yo, eh, pero porque tiene un componente bien particular. Este es un hombre que habló cosas que se cumplen. Supongamos que nos topamos con un caso de que alguien habla cosas y es certero. Lo que dijo se cumplió. Luego dice el versículo, si de pronto
ellos dicen, estos profetas, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo tu corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. De hecho, cuando estudiamos los capítulos 25 y 26 en adelante, o sea, 25 en adelante, viene la rebelión de Israel en Baal Peor. En Baal Peor era un lugar de culto pagano de los madianitas, moabitas, me parece, estaban ahí los dos metidos, los dos grupos. Israel Israel acude, esa era la palabra que estaba buscando, acude ahí y comete pecado, porque el culto pagano antiguo tenía bastantes excesos y eh, a causa de ese pecado me parece que 24.000 israelitas mueren. Ese pasaje lo vamos a estar viendo en detalle el capítulo 25. Creo que Balaam de alguna manera está relacionado con este pecado, según lo que yo recuerdo cuando estudié eso mucho tiempo atrás. Entonces tendríamos el caso del profeta que dice cosas que se cumplen, pero que ahora dice vamos y rindamos culto a otros dioses. Habla cosas a favor de Israel, pero luego dice vamos a Baal peor, vamos a adorar a Baal. Esos casos son peligrosos, porque creo yo cuando alguien habla cosas y son certeras, la iglesia baja la guardia y tiende a escuchar a esa persona porque tiene señales que le acompañan. Pero si una persona es usada por Dios en su soberanía o dice algo que se cumple y luego, acto seguido, esa persona empieza a predicar y a enseñar cosas que están completamente reñidas con la palabra, en ese caso hay que rechazar. En ese caso hay que, independiente que haga llover oro del cielo, independiente que haga llover milagros, pero si esa persona va y enseña algo que está reñido con la palabra o que atenta contra los fundamentos de nuestra fe, como la divinidad de Cristo, como la idea del Dios trino, como el nacimiento virginal, la resurrección, la naturaleza divina del Dios encarnado, el que niega la encarnación, el que niega la Trinidad. De hecho, hay una iglesia que la han denunciado bastante, una iglesia neopentecostal, que metió este concepto de la cuadrimensión. Es una marihuanada horrible que hablan, que quieren ir más allá de la Trinidad y crean este concepto diabólico, que está completamente reñido con la palabra. Entonces, en esos casos hay que apartarse. Eso es una razón más que suficiente para apartarse, independiente que la persona aparentemente esté mostrando milagros o diga cosas que se cumplen. No, aquí se aplica Deuteronomio 13. Deuteronomio 18 se aplica con el charlatán que supuestamente habla en nombre de Dios, pero lo que habla no se cumple. Deuteronomio 13 es más peligroso porque se le aplica a personas que dicen cosas que se cumplen, pero acto seguido enseñan herejías o invitan a cometer pecado. En esos casos hay que estar atento y rechazar. Así que quería compartirle estos dos pasajes justamente en la meditación en torno a la figura de Balaam. Balaam va a terminar mal. Me parece que en el capítulo 26 se menciona su muerte. Muere con los que mata a Israel de los moabitas. Así que terminó como un impío. Pero eso no significa que Dios en su soberanía lo haya utilizado. Porque Dios es soberano y es el dueño es el dueño de todas las cosas, incluyendo la vida humana. Así que puede utilizar a un instrumento imperfecto para su gloria. ¿Ya? Ahora sí, luego de esta introducción, entramos derechamente al capítulo 24. Lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Balaam bendice a Israel. Finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu de Dios vino sobre él, para que quede bien claro,
Y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Esto es una vista, no se refiere a una visión física, ¿eh? Claramente está haciendo una alusión espiritual. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso, y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, y su descendencia tendrá todo lo que necesite. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto, pero para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Esta figura ya se utilizó, me parece que el capítulo pasado. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Aquí hacemos una pausa, luego leemos los versículos finales. Los comentarios de Gordon Winham dice, respecto a los versículos 1 y 2, se ofrecen los mismos sacrificios de las dos ocasiones anteriores, 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Pero esta vez Balaam prescinde de la adivinación, buscando presagios, porque comprendió que el Señor le agradaba bendecir a Israel. Anteriormente, Dios había puesto una palabra en la boca de Balaam. Esta vez, el Espíritu de Dios descendió sobre él. O sea, en las veces anteriores Balaam subía, Dios le daba una palabra y entregaba la palabra al rey Balac, las dos veces anteriores. En este oráculo particular, es el Espíritu de Dios que viene sobre él. Para el mundo pentecostal esto es bastante entendible. Yo creo que otras tradiciones se le hace un poco más difícil entender estas situaciones donde alguien entra en éxtasis, dicen, un lenguaje más neutral, o alguien entra en una especie de trance. Nosotros en el mundo pentecostal decimos que alguien fue tomado por el Espíritu o utilizado por el Espíritu Santo. Entonces esto es lo que está pasando a Balaam. Vino el Espíritu de Dios sobre él y comienza a profetizar. Probablemente esto no sea solo una variación estilística de la frase anterior. Sugiere que esta vez Balaam cayó en un trance extático, de que entró en éxtasis, al tener la visión. Esto se ve respaldado por la propia descripción que Balaam hace de su estado en las primeras líneas de sus dos siguientes oráculos. El que tiene los ojos abiertos, el que se inclina y escucha la voz de Dios, todas esas cosas Balaam está dando cuenta de su estado en el que se encontraba. Versículos 3 y 4, se le abren los ojos, oye las palabras de Dios, ve la visión del Todopoderoso y cae con los ojos descubiertos. Mientras que los dos primeros oráculos, o sea, los oráculos son básicamente profecías, es un sinónimo, ¿ya? Son declaraciones teológicas sobre la relación de Dios con Israel y lo que ya ha hecho por ellos. Los oráculos posteriores, o sea, las profecías posteriores, que son de este capítulo, la tercera y la cuarta, incluyen predicciones visionarias sobre el futuro asentamiento de Israel en Canaán y el surgimiento de la monarquía y las victorias sobre enemigos específicos. Esa es básicamente la visión que tiene Balaam y vio al pueblo acampando por tribus. Eso es básicamente lo que hemos estado hablando todo el capítulo. El rey de Israel al centro con su tienda, me refiero a Dios y su presencia en forma de nube o en forma de columna de fuego en la noche, rodeado por los levitas, por la casa de Gersón, de Merari y de, no recuerdo cuál era, y de Coat. Y al frente del tabernáculo estaba la tienda de Moisés y Aarón, y las tribus de Israel rodeaban el tabernáculo de tres en tres. Eso es lo que está viendo Balaam al momento que está dando esta profecía. Balaam compara los futuros asentamientos de Israel en Canaán con árboles vigorosos que crecen junto a corrientes de agua vivificantes, como valles que se extienden a lo lejos. Basándose en el árabe, aquí da algunas versiones
de traducciones en inglés. Esas versiones reinterpretan la palabra Nahal, valle, eh, y otra versión utiliza la palabra wadi. De ahí les voy a mostrar qué es un wadi o bourne, un río que fluye en las temporadas de lluvias. Son caudales que en, en el desierto están secos durante las temporadas secas, pero que llevan agua en las temporadas de lluvia. Eso se le conoce como wadi. Eh, entonces, hay algunos que traducen la palabra, en vez de la palabra palmera, traducen la palabra wadi, pero ahí se los voy a explicar un poco más adelante. Esto parece innecesario y oscurece la gradual construcción de estos versículos. Cauces, jardines, árboles plantados por el Señor, cedros, que es el rey de los árboles. Los comentaristas, más preocupados por la precisión científica, o sea, los comentaristas como que se preocupan más por la precisión científica que por las imágenes poéticas, se han mostrado preocupados por la cláusula final, como cedros junto a los ríos, porque me parece que los cedros no son de zonas de ríos, sino que son más de montaña. ¿Ya? Los cedros no crecen junto a los ríos, justo lo que dice acá. Así que, ¿por qué Balaam compararía a Israel con uno aquí? La fuerza de los cedros es insuperable, sin un río cerca. O sea, ya sin un río, el cedro, que es el rey de los árboles, una cosa inmensa, no necesita tener un río al lado para crecer y son fuertes, son grandes, son el rey de los árboles. Pero acá, en su lenguaje poético, Balaam está diciendo, Israel es un cedro, o sea, algo imponente, pero más encima un cedro que está junto a un río. O sea que es más fuerte todavía. La fuerza de los cedros es insuperable sin un río cerca, pero Israel será aún más fuerte, como un cedro junto a un río. Aquí se utiliza mucho la imagen de la prosperidad en base a la cercanía de una fuente de agua, o la fecundidad, o la, ¿cómo se le llama? Una tierra fértil, la fertilidad por tener fuentes de agua cercanas. Eso es básicamente lo que le va a pasar a Israel. Va a ser fértil, va a crecerse, va a ser fuerte como un cedro, porque su fuente está ahí, está con ellos, habita en medio de ellos, que es Dios. Aunque va a ocurrir más adelante un pasaje que es tremendamente impactante, que es Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, yo lo leo, me estremezco, se me paran los pelos y me toca ese pasaje porque es la locura que muchas veces cometemos. Dice, parafraseando un poco porque no me recuerdo el pasaje de memoria, pero dice, dos cosas ha hecho Israel, o dos locuras, escandalizados, o tierra, vayan a Kitim, al extremo oriente y vean si algún pueblo hizo esta locura, vayan al extremo occidental y vean si algún pueblo haya dejado a su Dios. Pero Israel ha cometido una locura, o dos locuras. Me dejaron a mí fuente de agua viva, la primera locura. Dejaron una fuente de agua viva y la cambiaron por cisternas. Las cisternas son aguas que no es un pozo, la cisterna es un agua, eran cosas que almacenaban agua, dejaban correr agua y la almacenaban en un lugar. No es un pozo que trae agua o que saca agua de las profundidades, de las napas, sino que las cisternas solamente almacenan agua. O sea que ellos cambiaron una fuente de agua viva, o sea, agua que corre, un agua oxigenada que se mantiene fresca, por un agua que está estancada, que está almacenada en una cisterna. Primera locura. Y la segunda locura, dice Jeremías, es que esa cisterna más encima está rota, ni siquiera es capaz de retener el agua. O sea, cambiaron al Dios vivo, a la fuente de agua viva, eh, por cisternas y más encima cisternas rotas. Así que la prosperidad que ve Balaam es siempre y cuando estén pegados a la vid verdadera, porque separados de él nada podemos hacer. Versículo 7a, de sus cántaros fluirá agua y su semilla estará en muchas aguas. Aquí la imagen es la de un hombre con dos cántaros colgando de sus hombros, rebosantes de agua. De nuevo, el agua se usa como un símbolo de gran fecundidad, aunque la referencia podría ser de nuevo la fertilidad de la tierra, resultado de la abundancia de la lluvia. Es más probable que se refiera a una población creciente como resultado de las relaciones sexuales. De hecho, eso es lo que les decía yo, que Israel crecía y su número aumentaba, era un pueblo poderoso y que crecía con facilidad. Y eso se veía a nivel de familia como bendición, cuando una mujer era muy fértil, era una mujer bendecida, y a nivel de nación era la misma lógica.
una nación que crecía mucho, era una nación bendita, y hasta hoy yo lo creo. De hecho, las naciones europeas y Chile estamos entrando en la misma lógica. No crecen y se estancan, y luego vienen una serie de desgracias y están próximas a ser reemplazadas las poblaciones locales por personas que sí valoren el tener hijos. Aunque Israel ya sea demasiado numeroso para contarlo, Balaam declara que se multiplicarán aún más. Esto es un wadi, el famoso wadi Bani Khalid. No sé si será tan famoso, pero es una, es una, es un wadi que está en Omán. Debe ser durante la temporada de lluvia, que permite que corran aguas por estos cauces y se mantiene fértil, se mantienen especies de oasis en torno a los wadis, ah, gracias a la presencia del agua. Recordemos que estos son contextos donde no crece nada, o sea, desiertos áridos. Entonces un wadi debe ser algo bastante agradable de ver. Y el otro ejemplo es un jardín que crece en torno, cercano a un río. Son las dos fotos que quise compartirles. Se basan en el versículo 6, me parece, que dice: se extienden ante mí como árboles de palmeras. La discusión que se dan algunos comentaristas es que esa traducción no debiese ser arboleadas de palmeras, sino que wadi. Y el wadi es esto que se muestra en la primera foto. Y el segundo es como jardines por la ribera, que es la segunda foto, es para que se hagan una idea. Donde hay agua, hay fertilidad. Donde está el Espíritu de Dios, que es la fuente de agua viva, va a haber bendición de toda clase. Versículos 7 y 8 dice: 3 veces Dios prometió a los patriarcas que de ellos saldrían reyes. Aquí Balaam aborda por primera vez el tema del futuro rey de Israel, un tema que desarrolla con más profundidad en el siguiente oráculo, en el cuarto. De forma bastante críptica, dice que su rey será más alto que Agag, o más grande. Aquí hay toda una discusión que yo no voy a entrar porque me extendería mucho. ¿Quién es este Agag que se menciona? Y lo que algunos proponen, y por esta tesis se decanta un poco el comentarista, es que podría ser el rey de los amalecitas al cual Saúl derrotó y que no había matado, de hecho. Cuando le pregunta a Samuel: ¿cumpliste la palabra del Señor? Sí, la cumplí, pero ¿y qué son estas ovejas que escucho, este rebaño? Y se había traído a todas las riquezas de Amalek y no había matado al rey. Es el pasaje de primera de Samuel 15. Y esta palabra que Balac pareciera ser, la palabra de Balac pareciera ser una profecía directa de la derrota final del enemigo más antiguo de Israel, que es Amalek. La derrota de Amalek también fue, por supuesto, una garantía de que el rey de Israel triunfaría sobre todos sus enemigos, porque Amalek representa como el arquetipo del enemigo de Dios. Versículos 9 al 13 dice: esta magnífica profecía termina con otra alusión obvia a las promesas hechas a los patriarcas. Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Ya, esta cosa yo creo que merece una discusión cortita. Porque con toda la discusión que se da hoy en día en torno a Israel, al Israel de nuestro tiempo, y las guerras que están que le rodean, las polémicas que se generan en torno a lo que pasa en esa zona del mundo, eh, muchos que hablan a favor de Israel se toman de este pasaje, o se toman de esta idea, de que benditos serán los que bendigan a Israel y malditos serán los que lo maldigan. El primer nivel de esta discusión es si los que viven hoy en Israel son descendientes o son hermanos según la carne de Pablo. Ya ese es un tema aparte. Pero si lo fueran, ¿merecen ellos esta bendición o no? Algunos dicen: no, esta bendición era de Abraham, no era para Israel. Pero la misma bendición se la da Isaac a Jacob cuando lo engaña, de hecho, es la bendición, cuando se disfraza de Esaú. También le dice esto de que benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y aquí Balaam, inspirado por Dios, vuelve a establecer la misma lógica y lo está diciendo específicamente a los descendientes de Jacob, a este pueblo que estaba mirando, porque recordamos que esta profecía viene luego que Balaam está contemplando las tiendas de Israel. ¿Ya? Así que este argumento lo dio Ted Cruz, me parece,
en un programa en una entrevista que le hizo, parece que Tucker Carlson, creo que le hizo una entrevista a Ted Cruz y le preguntó sobre su apoyo a Israel y dijo, a mí me enseñaron en la iglesia que yo tenía que bendecir a Israel. Y salieron muchos haciendo los videos, diciéndole, no, esa es una mala teología y lo que sea. Como les digo, esa discusión tiene varios niveles. La primera es, ¿son ellos los descendientes según la carne? O sea, ¿son ellos los hermanos según la carne de Pablo? Si así fueran, yo creo que las promesas sí corren. Entiendo esta idea de el Israel espiritual y toda esa cosa. Bueno, hablé sobre eso largo y tendido en una serie como de 3 videos, si es que lo quieren revisar. Pero en este pasaje puntual se está refiriendo a a Israel, al Israel que estaba mirando frente a él, ¿ya? Pero Balac no se convenció de la inspiración de su vidente contratado y enojado le dijo que se fuera a casa sin pagar. Balaam insiste que solo ha cumplido lo que prometió, declarar la palabra de Dios, sin importar cuánto le pagaran. Y antes de que Balaam pueda enviarlo a casa, cae en otro trance, declarando con aún más detalle cómo Moab y sus vecinos se verán afectados por el gran rey de Israel. Así, los últimos 4 oráculos en realidad continúan al tercero. O sea, el cuarto oráculo sería la continuación del tercero, donde Balaam vuelve la profecía mucho más específica. Esto es un comentario de Timothy Ashley. Este era los que tenía preparado yo, pero son todos tan extensos, tan extensos que al final me cambié de comentarista y me quedé solamente con un comentarista. Pero de los que tenía ya preparados, rescaté de los versículos 8 y 9, según Timothy Ashley. Dice, las dos primeras líneas son muy similares al capítulo 23, versículo 22. El poder presente en Israel surge del poder de Dios que lo sacó de Egipto en el pasado inmediato. Sin embargo, el poder de Dios no se limita al pasado ni al presente, sino que se extiende al futuro. Versículo 9, como se ha dicho, todas las imágenes de devorar, triturar huesos se refiere a un animal salvaje, y esto se hace evidente en el versículo 9, donde se repite la imagen de un león del versículo 23-24. El versículo 9a refleja la bendición de Jacob en Génesis 49, 9, con solo 2 variantes. En los días que tras la conquista de Canaán, eh, Israel en su propia tierra será como un león que descansa en su guarida. Las naciones vecinas lo despertarán bajo su propio riesgo. ¿Ya? Es un león que no quiere ser molestado. De hecho, el Estado de Israel actual utiliza mucho esta figura del león. En muchas ocasiones juega con estos con estas imágenes bíblicas, ¿ya? Entonces, Balaam dice, Israel poderoso, fortalecido por Dios, por el Dios al que le sirven y son como un león que duerme. El que lo despierte ya corre, o sea, lo hace bajo su propio rejo. Y vuelvo al bendito sean los que te bendigan, pero malditos sean los que te maldigan. Esto podría ser una fórmula común de Génesis 27-29, pero contiene las mismas palabras en orden inverso. Si se cree que estos oráculos pasaron por manos israelitas antes de ser incorporados al texto de números, lo cual es prácticamente seguro, entonces, independiente de lo que Balaam haya querido decir, el autor israelita habría tenido en mente una promesa como la que se encuentra en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y el que te maldiga, a ese maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, la forma en que una nación extranjera trata a Israel es la base de su propia prosperidad o desgracia en el mundo. ¿Ok? Esos son los comentarios de Timothy Ashley respecto a este versículo 9. Seguimos del versículo 10 al versículo 25. Aquí nos voy a leer de corrido hasta el final del capítulo y luego vienen los comentarios. Entonces, dice Balaam, bendice Israel. Entonces, el rey Balac, se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó, yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí. Ahora mismo, vuélvete a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam le dijo a Balac, ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor.
Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu futuro, a tu pueblo en el futuro. Esta reacción de Balaam me parece bien llamativa, porque a Balaam justamente se le conoce en el Nuevo Testamento por su amor al dinero. Así lo presenta por lo menos, me parece, no sé si es Judas, creo que es Judas. Eh, Se nombra más de una ocasión en el Nuevo Testamento y se le presenta como alguien que buscaba el premio de la maldad, que era codicioso. Hay algo de eso, sí, en la insistencia de Balaam de ir, vamos a preguntarle de nuevo, ya vamos a preguntarle de nuevo a Dios. Yo creo que ahí se deja entrever esa codicia de la que hacen referencia los escritores del Nuevo Testamento. Pero si uno leyera estos pasajes aislados, como lo que estamos leyendo ahora, da la impresión que a Balaam no lo mueve una casa llena de oro. No sé, aparentemente no. Versículo 15 dice Balaam, últimos mensajes de Balaam. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Vuelvo al punto, se está refiriendo a una visión espiritual. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob, que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras. ¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. Este pasaje particular, esta última parte del versículo 17 al 25, está lleno de desafíos porque se menciona una cantidad de pueblos hace 3.500 años atrás que Balaam lo menciona. Entonces hay una enorme discusión entre los especialistas de a qué pueblo se refiere. Les tiene que hacer sentido. Entonces, esta traducción que nos llega a nuestros días, Asiria y Chipre aparentemente nunca se encontraron, el imperio asirio con los chipriotas, que serían, no sé quién se le puede relacionar, no sé si los fenicios. Entonces muchas cosas que se quiebran la cabeza tratando de darle sentido, de que tenga un sentido histórico y si las traducciones son justas. Entonces, los comentaristas de Timothy Ashley eran muy extensos justamente porque se meten a estas discusiones y que se las traigo yo a este programa se van a aburrir como ostras y no la van a entender. Así que me quedo con esta versión, con este comentarista que es un poco, que toma partido y tira teorías posibles, así que es mucho más corto en cómo aborda el pasaje y se hace un poquito más entendible. Comenzamos. El cuarto oráculo de Balaam. Formalmente, este oráculo y los siguientes, más breves, son ampliaciones y desarrollos del tercer oráculo, que describe con más detalle las hazañas del futuro rey de Israel. Esto es interesante, porque no tenía previsto Dios darle un rey a Israel, porque él era el rey de Israel. Y cuando Israel lo pide, en tiempo de Samuel, Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel, que eres el último de los jueces, sino que me están rechazando a mí para que yo deje de reinar sobre ellos. Entonces estaba la idea de que Dios fuera el rey de Israel, la forma como se ordenó el campamento con el campamento del rey, de Dios, al centro, era completamente intencional. Entonces Israel comenzó con un rey divino
cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto, e Israel está destinada a tener un rey divino, que es el Mesías. Así que, si bien Israel buscó reyes terrenales, Dios le levantó reyes, algunos que eran figuras del Mesías, que era, por ejemplo, David. David es una buena figura del futuro rey verdadero de Israel, que es Cristo. Eh, pero el trono de Israel siempre estuvo reservado para un rey divino, no para un rey humano. Aunque hubieron figuras que reflejaron lo que será el reinado definitivo del Mesías, eh, ese trono está reservado para el mismo que los libertó. Versículos 14 al 16 dice, al igual que el tercer oráculo, estos últimos se pronunciaron en un trance visionario extático, o sea, estando en éxtasis, ¿ya? Como le pasó a Saúl también. Primero, mientras que el tercer oráculo habla del futuro de forma bastante indefinida, se dice explícitamente que los discursos finales de Balaam se refieren al futuro lejano, a un futuro distante, dice. En los últimos días, dice el versículo 14, aunque esta frase puede significar simplemente en el futuro, también puede significar los últimos días, sea cual sea el periodo que constituya el horizonte temporal del profeta en particular. El versículo 17 sugiere que Balaam evidentemente percibe una brecha entre su visión y su cumplimiento. Lo veo, pero ahora no. Lo contemplo, pero no de cerca. O sea, está viendo una visión que era para muchos días, para bastantes más días. Recordemos que esta es una de las primeras como visiones así mesiánicas como tal, o sea, más o menos específica, no tan específica como las profecías de Daniel, pero Daniel y a Balaam los separan casi 1000 años, po. Son casi 1000 años de distancia entre Daniel y Balaam, unos 900, 800 años. Entonces es bastante notable y mucho más si consideramos que este es un profeta pagano que ni siquiera tiene la ley a su favor. La ley estaba dada, pero no creo que la haya conocido. Entonces es bastante notable el nivel de revelación que recibió este hombre considerando cómo terminó. Así que, aunque estas predicciones se cumplieron por primera vez, al menos parcialmente, unos 300 años después de Balaam en el reinado de David, los intérpretes tradicionales judíos y cristianos han visto otra realización más completa de estas profecías en el Mesías. Las profecías no siempre, no es raro que tengan doble cumplimiento, o que tengan un cumplimiento parcial y que guarden para un cumplimiento pleno en la persona de Cristo, ya sea en su primera venida, como ocurrió con muchas profecías, o en su segunda venida, como va a ocurrir cuando Él vuelva. Hay muchas de las profecías que están por cumplirse, se llegarán a su destino y tendrán pleno cumplimiento en la persona de Cristo, porque de Él habla la Escritura, porque Él es la palabra encarnada. Y esto es característico de muchos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Por un lado, no son más que expresiones de esperanza en un buen rey, en un rey bueno y justo. Pero por otro lado, deben estar buscando algo más, pues ningún rey real jamás estuvo a la altura de los ideales expresados. Por eso las profecías hablan de un rey que está por venir y son siempre muy elevadas para que un hombre las pueda cumplir, porque no están destinadas para un hombre, sino que están destinadas para el Dios encarnado, aquel Dios que fue verdadero Dios y verdadero hombre. Al interpretar estas últimas palabras de Balaam deben respetarse ambas perspectivas. Principalmente se refiere a los triunfos reales en el periodo de la monarquía temprana, pero estas victorias prefiguran las mayores conquistas de Cristo en su primera y segunda venida. O sea que en la monarquía davídica se cumplen muchas de las conquistas o a los pueblos que menciona Balaam, a Edom, a Moab, a, a los filisteos que también aparecen por ahí. Pero no son victorias definitivas. De hecho, cuando el reino de Judá o de Israel se debilitaba, los otros pueblos se fortalecían. O sea, no estaban completamente conquistados. Versículo 17. Una estrella saldrá de Jacob. Las imágenes astrológicas debieron ser naturales para un adivino babilónico, como Balaam. Que las estrellas pudieran ser
o pudiesen ser usadas metafóricamente para referirse a reyes, ya se sugiere en Isaías capítulo 14, versículo 12, donde el rey de Babilonia es llamado Lucero. Y en Apocalipsis es un pasaje que se le relaciona, o sea, que muchas veces se asocia con Satanás. Y en Apocalipsis 22, 16 se llama Jesús el descendiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, relacionar una estrella con un rey no es raro en las escrituras. Que aquí se refiere a un rey se confirma por la segunda línea del pareado. O sea, no solamente se le llama estrella, sino también se habla de un cetro, y los cetros son propios de la realeza. Un cetro se levantará de Israel, siendo un cetro parte de la insignia real. Este rey conquistará los países vecinos, Moab, Shud, Edom, Seir, Amalek y los ceneos. Aplastará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Shud. El cráneo es la lectura de la versión samaritana y de Jeremías 48-45, que cita este pasaje. O sea, el pasaje de Balaam, de hecho, es citado varias veces. ¿Eh? Era conocido también por los profetas. Daniel y Jeremías creo que citan parte de las profecías de Balaam. Gráficamente es muy poco diferente al hebreo quebrar. La raíz de esa palabra que es QRQR es mucho más rara que la otra palabra. Posiblemente Isaías 25, 22.5. Y como la lectura más difícil es la preferida por la mayoría de las versiones en inglés, eh, Shud viene del hebreo set, que normalmente se traduce como set en inglés. Sin embargo, los hijos de Set, que creo que la Reina Valera y la misma versión que estoy leyendo yo le llaman los hijos de Set, sería aproximadamente equivalentes a los hijos de Adán, es decir, toda la humanidad, y sería extraño que un rey estuviera en desacuerdo con todos los hombres. Además, el paralelismo entre Moab en la primera línea del pareado y los hijos de Set en la segunda línea implica que deben ser entidades comparables, ya sea pueblos vecinos o dos nombres para Moab, así como por ejemplo a, a Jacob se le llama Israel, a Edom también se le asocia con Seir, con el monte de Seir, que fue lo que conquistaron los edomitas. Así que él dice, bueno, los hijos de Shut a lo mejor se está refiriendo o los hijos de Set se está refiriendo a Moab. Moab hasta cierto punto también es descendiente de Set, o se está refiriendo a toda la humanidad. Está tratando de entender a qué se refiere el profeta con los hijos de Set, ¿ya? Estos comentarios así, que cuestan seguirlo, está lleno de estos comentarios el capítulo 24. Por eso fue bastante más complicado que otros capítulos buscar comentarios que se entiendan. Los Sutu, dice, se mencionan en los textos egipcios de execración como habitantes de algún lugar de Palestina y parece más fácil interpretar estas observaciones como una referencia a ellos. Pero el lugar de esta tribu fue olvidado incluso en la época de Jeremías, quien por lo tanto parafrasea cuando cuando hace referencia a este pasaje de Jeremías, no los menciona como los hijos de Set, sino que habla de los hijos de tumulto. Utiliza la palabra Saón en lugar de Set. ¿Ya? O sea que Jeremías cita este pasaje y ya en el tiempo de Jeremías era difícil asociar la profecía con algún pueblo particular. Así que en vez de hablar de los hijos de Set, Jeremías, al citar esta profecía, habla de los hijos de Sahón, que se traduce como hijos de tumulto. ¿Ya? Si no me siguen esta parte, no se preocupen porque es media compleja. Están tratando de entender el pasaje. ¿A qué se refiere el profeta Balaam con cada uno de los que menciona? Y esto es una labor ardua, pero necesaria. Si queremos entender la Biblia, tenemos que entrar a estas profundidades necesariamente. No podemos eludirlas, aunque yo aquí lo estoy tratando de forma muy superficial. La mención de esta tribu, de Shut, es un indicio de la antigüedad de este oráculo. O sea, el hecho que haya mencionado a una tribu que ya en el tiempo de Jeremías, casi unos 1000 años después, o 800 años después, ya no se acordaban el nombre de esa tribu. Significa que la profecía de Balaam era una profecía bastante antigua. Versículos 18-19.
Con una ligera reconstrucción del texto hebreo, estos versículos podrían traducirse así. Edom será desposeído y Seir será desposeído. Ahora, Seir es un sinónimo para Edom. Seir era el nombre del monte de la región que conquistaron los edomitas, así que si hablan de Seir y de Edom es básicamente lo mismo. Es como que dijeran Jacob e Israel. Cuando Israel se muestre valiente, Jacob destruirá a sus enemigos y destruirá a los sobrevivientes de Ir. Esta traducción, que implica una ligera reconstrucción del texto hebreo, se adopta en otros estudios modernos de este pasaje, aunque no en traducciones recientes al español. En el texto hebreo, sus enemigos aparece en la línea 2, lo que hace demasiado larga, mientras que la línea 4 es demasiado corta en hebreo. Mover estos enemigos de la línea 2 a la línea 4 es un cambio bastante trivial. Bueno, aquí me voy a saltar esta parte porque está entrando a un nivel de detalle que los va a aburrir. En la última línea se tomó Ir como el nombre de una ciudad moabita. La versión Reina Valera parece que habla de Ar, que es una ciudad moabita. No sé si la capital, pero es una ciudad moabita. La visión de Balaam se centra a continuación en los edomitas que vivían en el monte de Seir. Esto explica el paralelismo entre Edom y Seir en el versículo 18. Los edomitas eran vecinos inmediatos de Moab que vivían al sur. Sin embargo, en el versículo final de su visión, Balaam probablemente vuelve al destino de Moab. Balac se había encontrado con Balaam en Ir Moab, o la ciudad de Moab. E Ir, en este versículo, podría ser una abreviatura de este término más largo. Con un drama escalofriante, declara que todos los habitantes de Ir perecerán. Esta predicción de la derrota total de Moab a manos de un futuro rey de Israel es un punto de partida adecuado para el cierre de Balaam. Había sido llamado para que, mediante su maldición, Balaac, rey de Moab, derrotara a Israel, pero Balaam declara que ocurrirá lo contrario. Moab será destruido por un futuro rey de Israel. Estamos ya casi llegando al final. Sí. El primero de estos dichos, de estos breves dichos del versículo 20, sobre otras naciones está escrito en forma proverbial y se refiere a la tribu de Amalek. Vivían en la península del Sinaí y eran enemigos implacables de Israel. Se consideraban la primera de las naciones, ya sea por su antigüedad, se les llama Melhua en las inscripciones del tercer milenio. No sé a qué se referirá con eso, posiblemente es algún descubrimiento arqueológico. Dice, ya sea por su antigüedad o por su calidad. Pero en marcado contraste, su fin será la destrucción total. De hecho, tanto Saúl como David derrotaron a los amalecitas y fueron finalmente destruidos en tiempos de Ezequías. Ezequías está separado de David por unos 300 años, diría yo, más o menos. El segundo dicho se refiere a los ceneos, que vivían en la región montañosa y seca del sureste del Mar Muerto, muy cerca de los amalecitas. Pero a diferencia de los amalecitas, ellos se llevaban bien con Israel, pues Obab, el cuñado de Moisés, era kenita, o sebeo, o ceneos. De hecho, sí se le menciona en Jueces capítulo 1, versículo 16. Sin embargo, dos cosas son extrañas acerca de este oráculo. Primero, ¿por qué una nación que se llevaba bien con Israel es elegida para la perdición? Segundo, ¿cómo pudo Asur, generalmente identificada con Asiria, tomar cautivos a los kenitas sin desolar simultáneamente a Israel y Judá? Aquí van a empezar a discutir si se están refiriendo a Siria o no, o se están refiriendo a otro pueblo con el nombre Asur. ¿Asur es Asiria o Asur es un pueblo antiguo que existía en el tiempo de Balaam? Vuelvo al punto, la dificultad de esta profecía es que muchos de los pueblos que posiblemente menciona Balaam ya no existían en el tiempo de Jeremías, o sea, ya es una profecía súper antigua. Balaam y Jeremías están separados como por 800 años, así que en 800 años pasan muchas cosas. Por eso esta discusión es un poquito compleja. Segundo, ¿cómo pudo Asur, generalmente identificado con Asiria, tomar cautivo a los kenitas sin desolar simultáneamente a Israel y Judá?
Y si se refiere a Siria, ¿no significa el oráculo la predicción tanto para Israel como para Caín? Para evitar cualquier mención de Asiria, una versión particular, revocaliza el hebreo del versículo 22b. Una mejor solución es la que ofrece Baulks, debe ser un comentarista, quien afirma que Asur no es el conocido imperio asirio del norte de Mesopotamia, sino una pequeña tribu que habitaba en el norte del Sinaí, mencionada en varios pasajes del Antiguo Testamento, como los que se destacan ahí. Esta palabra predice que los ceneos serán sometidos por sus vecinos, la tribu de Asur, pero a su vez ellos encontrarán la horma de su zapato, como predice el último dicho del versículo 24, probablemente a mano de los filisteos. Probablemente los de Chipre que se mencionan, probablemente eran los filisteos, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Versículos 23 y 25, ya con esto estamos acercándonos al final. Dice, el tercer y último dicho de este grupo es el más largo y problemático. Según la interpretación tradicional, se refiere a invasores procedentes del oeste de Kitim, que podría ser la ciudad de Chipre, que atacaron a Siria y Mesopotamia. Esto podría ser una predicción de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. o de la Roma o de las conquistas de Roma en el siglo I a.C. Sin embargo, parece más probable que la referencia sea realmente a la invasión de los pueblos del mar que arrasaron la llanura costera de Canaán y atacaron Egipto alrededor del año 1200 a.C. Los pueblos del mar más conocidos fueron los filisteos, que dieron su nombre a Palestina. En esta lectura del texto, Balaam predice, esta es la interpretación que está dando Winham, Balaam predice que los filisteos derrotarán a Asur. O sea que Asiria no es lo que se está mencionando, sino que un pueblo más pequeño que habitaba en esa zona que se llamaba Asur. Estos serán derrotados por los filisteos. Y no solamente a Asur, sino también a Eber, presumiblemente vecinos de Asur. Podría ser un nombre para algunos israelitas, porque Eber se parece a la palabra hebreo. Pero los filisteos a su vez serán condenados. O sea que eh, él también será destruido, dice el versículo 24. Fue, por supuesto, uno de los mayores logros de David el derrotar a los filisteos. O sea que se cumpliría que los filisteos conquistarían a este pueblo de Asur y que a su vez un rey israelita sería el encargado de eh, conquistar a los invasores. ¿Ya? Bastante desafiante el pasaje, ¿eh? Bastante desafiante. Esta interpretación del texto puede sostenerse sin recurrir a enmiendas textuales, pero se han hecho varias sugerencias bastante plausibles que hacen aún más clara la descripción de los pueblos del mar. Ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga esto? Pero de Quitín vendrán barcos. Versículos 23 y 24. Puede, puede reinterpretarse como las islas se reunirán en el norte, barcos del mar más lejano. Aunque el significado es radicalmente diferente, los cambios textuales son bastante menores y han gozado de amplia aceptación. Según esta interpretación, los últimos 4 oráculos de Balaam se remontan a la época de la monarquía temprana. O sea que lo que está viendo Balaam tuvo su cumplimiento principalmente en el tiempo de David. Especialmente al reinado de David, cuando los moabitas, edomitas, amalecitas y filisteos fueron sometidos por Israel. O sea, lo que está viendo Balaam es en parte los logros del rey por excelencia de Israel, que es el rey David. Si bien no fue el primero, fue el rey conforme al corazón de Dios. Entonces dice el comentarista este que posiblemente muchas de las profecías relacionadas con pueblos de la región que está mirando Balaam hacia el futuro es de una nación que ya se asentó, que ya se ordenó, que ya tiene ahora una monarquía y que tiene un rey que es bendecido y amado por Dios, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, durante durante el reinado de ese rey, que más encima es figura de Cristo, vendrán el cumplimiento parcial, aunque sea parcial, de estas profecías que está mirando Balaam hacia el futuro. Pero la subyugación de estas naciones fue solo temporal, eso es lo que les decía, no es un pleno cumplimiento. Siempre que los reinos de Israel y Judá se debilitaban, su fortuna se recuperaba y atacaban de nuevo
a los vecinos hebreos. Nos acercamos al final. Dice, por ello, muchos de los profetas posteriores contienen oráculos dirigidos contra Moab, Edom y Filistea, como por ejemplo Amós, Isaías, Jeremías. En ocasiones incluso citan las profecías de Balaam, como aquí hay un paralelo entre Jeremías 48:45 y Números 24:17, o Daniel 11:30 y Números 24:24. Estos profetas están separados de Balaam por algo así como 800, 900 años. El Salmo 110 contiene suficientes paralelismos verbales con Números 24:15 al 19 como para ser probable que el salmista conociera el oráculo de Balaam y aludiera conscientemente a él. O sea que esta profecía que estamos estudiando fue bastante importante. No solamente la cita Jeremías y Daniel, sino también en el Salmo 110 se cita. O sea que se conociera y se aludiera a ella de forma bastante consciente. Esta reutilización de las profecías por parte de escritores posteriores demuestra que eran conscientes de que solo se habían cumplido parcialmente. Así pues, con bastante naturalidad en la literatura judía primitiva, las profecías de Balaam se interpretan a menudo mesiánicamente. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto del siglo I a.C. toman la estrella y el cetro, las dos cosas que se mencionan en el versículo 17, me parece, eh, toman la estrella y el cetro como los mesías de Aarón e Israel, es decir, los mesías sacerdotales y reales. El rabino Akivá, al aclamar al líder de la segunda revuelta judía, entre el 132 y el 135, como el Mesías, lo llamó Bar Kokhba, que significa el hijo de la estrella. Eso fue un Mesías que se levantó 100 años después de Jesús y que terminó con la poca resistencia que quedaba, o el poco grupo de judíos que quedaban en la región arrasados por los romanos. De igual manera, los oráculos de las naciones extranjeras recibieron una interpretación escatológica. El Targum Onkelos, en Daniel 11:30, toma el versículo 24 de esta profecía como una descripción del ataque romano a Mesopotamia, mientras que Josefo, el historiador judío del siglo I, identificó a Asur, este pueblo que estábamos mencionando, con el imperio seleucida de Antíoco Epífanes. El Nuevo Testamento no cita explícitamente las profecías de Balaam, pero probablemente hay alusiones a él en Lucas 1:78, en Apocalipsis 2:26 al 28 y también en Apocalipsis 22:16. Y por supuesto, el nacimiento de Cristo fue anunciado por una estrella, según Mateo capítulo 2, versículos 1 al 10. Finalmente, esto ya sería lo último, si el cumplimiento principal de las profecías de Balaam fue el ascenso de David y la derrota de sus enemigos, un cumplimiento posterior seguramente puede verse en Jesús, el hijo de David. O sea que las profecías de Balaam de este capítulo 24 tienen un cumplimiento parcial en David, pero en realidad van a tener un cumplimiento pleno en la figura de Jesús, quien ha vencido al pecado y la muerte y ahora reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como lo declara 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Como escribe De Vaux, todos los comentaristas cristianos ven en este oráculo, el oráculo del 15 al 19, el anuncio de Cristo. El único desacuerdo radica entre quienes sostienen una profecía mesiánica literal y quienes sostienen una tipológica. Es mejor evitar el dilema. Las soluciones a David son demasiado obvias para que tengan sentido. Un sentido mesiánico directo y exclusivo, mientras que el tipológico es demasiado externo al texto. Tenemos aquí un excelente ejemplo del sentido más pleno, un sentido verdaderamente literal oculto en el texto, que solo se descubre gradualmente mediante la meditación de generaciones sucesivas. O sea que, así como la revelación, o sea, como la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va de brillo en brillo hasta que el día es perfecto. Yo creo que la profecía ha tenido también ese tipo de desarrollo. Mientras más nos acercamos al cumplimiento de los hechos, mayor claridad vamos teniendo. Y esta profecía de Balaam, como les decía, lleva anunciando el reinado del Mesías cuando coloque a todos sus enemigos debajo de sus pies por casi 3.500 años. Así que gloria a Dios por esto, gloria a Dios porque Dios en su soberanía utilizó a este profeta pagano
para anunciar esta esperanza, la venida de esta simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones, y que en el cumplimiento de esta profecía seremos benditos todos aquellos que nos hemos acercado a Él y hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Así que hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy. Los invito para, déjenme, los invito para una próxima ocasión, deseando que Dios les bendiga grandemente. Fue un estudio de 1 hora 10, espero que haya sido de mucha ayuda. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Chao, chao.